Se conoció una noticia muy relevante para el país. El presidente de Estados Unidos pidió al Congreso norteamericano, en medio del presupuesto 2022, que en medio del plan de colaboraciones bilaterales se le asigne a Colombia 453 millones de dólares en ayudas, lo que representa un incremento de 41 millones de dólares en relación con la asignación que se dio en el gobierno de Donald Trump, que fue de 412 millones de dólares. El millonario monto en dinero colombiano son cerca de 1.6 billones de pesos que llegarían el próximo año al país, y como contribución de Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, el impulso al desarrollo económico, el fortalecimiento de los planes de salud y la asistencia humanitaria para ciertas naciones, incluyendo nuestro país, Colombia. Lo cierto es que la propuesta económica para Colombia estaría desvirtuando los rumores de una cierta ruptura en las relaciones que Estados Unidos ha sostenido con Colombia por más de 2 décadas. De hecho, hace apenas una semana, el Centro para el Interés Nacional de Estados Unidos sugirió a la administración de Biden apoyar la democracia en Colombia en medio de las manifestaciones que completan un mes y, como ustedes saben, han afectado la economía y las finanzas en casi todo el territorio nacional. Pues bien, para hablar de este tema, hemos invitado al reconocido internacionalista y analista Jairo Libreros, quien en diálogo con Al Aire Arauca explicó de qué se trata esta ayuda de 1.6 billones de pesos para Colombia y en qué se invertirán. Aquí está la entrevista con Jairo Libreros, internacionalista, analista y catedrático. Yo quisiera que usted nos explicara, doctor Jairo Libreros, ese dinero para qué sirve, ese dinero en qué se invierte, ese dinero por qué es importante que llegue a Colombia. Miguel, ese dinero es muy importante por diferentes aristas, pero voy a destacar 3. La primera, que creo que es la más importante y gira en torno de mantener y de manera particular refrendar el apoyo de la alianza estratégica histórica que ha existido entre Estados Unidos y Colombia. Esa alianza estratégica tiene 2 bases que son vitales: la alianza política por la defensa de la democracia liberal, por el mantenimiento de las condiciones políticas para el crecimiento de la economía en términos eminentemente latinoamericanos, y otro tema que no es menor y que tiene una relevancia gigantesca es el tema de los derechos humanos, la necesidad de tener un dinero que permita financiar innumerables programas a nivel nacional para el fortalecimiento de los derechos humanos, las maneras en las cuales nosotros vamos a tener la oportunidad de tener mejores condiciones de vida, fortalecer la libertad de prensa y de expresión, fortalecer el tema de la seguridad. Hay una cantidad de tópicos que son vitales. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la alianza de seguridad. No existe en el continente y quizás es una de las 5 alianzas más importantes en la historia de la humanidad entre Estados Unidos y Colombia. Colombia es el punto y el eje principal, pivote para Estados Unidos frente a diferentes amenazas que se ciernen sobre la región, sobre América Latina. Hay que tener en cuenta que nuestra frontera con Venezuela preocupa mucho a Estados Unidos, preocupa a Colombia y preocupa a todos los demócratas en América Latina. Y para Estados Unidos es vital que Colombia siga siendo una democracia, que tenga la capacidad de prevenir diferentes acontecimientos que pueden afectar la estabilidad política en la región. En algunos momentos se pensó, con la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca, que Estados Unidos iba a mantener una alianza mucho más fuerte con Brasil. Durante la administración del anterior presidente, Donald Trump, se alineó de una manera particular con Bolsonaro en Brasil y desplazó en cierta medida a Colombia, pero con este presupuesto, que es el más importante en términos porcentuales en toda América Latina, nuevamente somos no solamente el principal socio, sino el principal receptor en términos de democracia y seguridad de los recursos norteamericanos. Y por último, algo que yo creo que vale la pena tener en cuenta: en muchas ocasiones, Miguel, nosotros en Colombia no le paramos bolas a los asuntos internacionales. El problema es que el resto de la región sí le importa. Y el mensaje de fortaleza que envía a Colombia por cuenta de esta decisión de Estados Unidos, dinero que muy seguramente llegará en el mes de marzo, abril del próximo año, es vital porque demuestra a nuestros aliados en la región y de manera particular a quienes no nos quieren, porque muchos no nos quieren en la región, que somos un país sólido, decente, seguro, que cumple su palabra y de manera particular le abre la puerta a todo el que quiera venir a Colombia a luchar por un proyecto de vida diferente. Jairo, algo para resaltar dentro de ese presupuesto que presenta el presidente Biden a consideración del Congreso de su país
En años anteriores, Donald Trump dio una cantidad de dinero, ¿sí?, por la relación histórica bilateral que ha existido con Estados Unidos. Se pensaba que con la llegada de Joe Biden esos recursos iban a disminuir. Incluso habían voces en el Congreso de Estados Unidos que pedían disminuir ese presupuesto para Colombia, pero no, nos sorprende esta decisión de Estados Unidos, al contrario de subirle a ese presupuesto. Es una sorpresa para todo el mundo. En muchos lugares y en diferentes centros de estudio en América Latina y en Europa se pensaba que por cuenta del silencio que ha mantenido la Casa Blanca desde el 20 de enero con la llegada de Biden, la relación con Colombia iba a entrar en una situación de congelamiento, iba a quedar en la nevera, que no iba a ser relevante, que Biden tenía una cantidad de cuestionamientos a la administración de Iván Duque, que no compartía ciertos lineamientos, que estábamos alejados, mejor dicho, que esto era un desastre. Con esta decisión se demuestra que no es así. Muy seguramente diferentes mandatarios pueden tener diferencias, pueden tener ópticas distintas, no siempre se coinciden en los intereses estratégicos en política exterior, pero los aliados son para mantener no solamente sus buenas costumbres y sus buenas relaciones, sino especialmente para apostar por un futuro que nos permita avanzar como sociedad. El mensaje que se envía es determinante. El señor Donald Trump nos apoyó en muchas cosas, en otras no nos apoyó, nos dio la espalda, hace parte de la historia entre dos países, no tiene nada de raro. Si uno mira lo que es la historia de las relaciones bilaterales o regionales entre diferentes países, lo que es en términos generales la diplomacia, siempre está salpicada por este tipo de cosas. Pero para Colombia en estos momentos es un triunfo muy importante. Seguimos siendo aliados estratégicos y el mensaje es relevante para todos. Doctor Jairo Libreros, analista internacional, catedrático, una persona que se ha encargado también de mostrar su opinión, de dar su opinión en los diferentes medios nacionales e internacionales, nos acompaña hoy muy amablemente en el programa Al Aire de Capital Estéreo y también de CNC Noticias. Doctor Libreros, esa relación que existe con Estados Unidos es una relación bipartidista. ¿Eso ha cambiado con Biden? ¿Cambiará con Biden o se mantiene esa relación tanto con demócratas como con republicanos de la misma manera? Entre septiembre del año pasado, es decir, septiembre del 2020 y el mes de mayo del 2021, durante el transcurso de esos meses, siempre se dijo que la relación bipartidista entre la Casa de Nariño y Estados Unidos estaba rota. Se afirmaba que por cuenta de unas actuaciones del Centro Democrático, otros decían que por los cuestionamientos de la oposición política en Colombia y otros con teorías conspirativas de grandes distancias ideológicas afirmaban que estaba rota esa relación. Hoy, siendo 28 de mayo, se demuestra que eso no es cierto. Tanto demócratas como republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos se han expresado como conformes no solamente con la imputación fiscal que propone la Casa Blanca al Congreso, sino de manera particular con la necesidad de mantener recursos frescos para fortalecer la fuerza pública, las instituciones de justicia, el Congreso de la República, las organizaciones no gubernamentales y las entidades territoriales. La relación en términos bilaterales se mantiene y creo que ha sido una de las estrategias más brillantes que en los últimos 20 años ha formulado el Estado colombiano. Precisamente sobre eso, doctor Libreros, le quería preguntar, ese dinero, esos 453 millones de dólares que llegarían a partir de marzo, asegura usted, del otro año para Colombia proveniente de Estados Unidos, ¿ese dinero realmente en qué se invierte? Precisemos eso. Ese dinero tiene un nombre muy sofisticado que en muchas ocasiones impide que uno tenga la oportunidad de escudriñarlo y entenderlo mejor. Es dinero que permite financiar programas de asistencia técnica, programas que no están relacionados con la compra de armas. El dinero que viene no está relacionado con la compra de municiones, el dinero que viene no está relacionado con la adquisición de aparatos legalmente necesarios para escuchar en términos de investigación criminal o de inteligencia las conversaciones entre personas. No,
Este dinero de asistencia en cooperación internacional lo que busca es financiar a expertos internacionales y a muchos nacionales para que con el concurso de sus conocimientos, de su trayectoria, le permitan un asesoramiento a un alcalde en un departamento como Arauca, para que tenga la oportunidad de fortalecer su capacidad de intervención en temas de salud o en temas de educación. Ese dinero también permite fortalecer y por lo menos darle un impulso mucho más grande a actividades relacionadas con la formación en temas vitales como es una segunda lengua, para que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de conocer un segundo idioma. Ese dinero también sirve de manera especial para financiar proyectos relacionados con la alimentación para la primera infancia. Ese dinero permite igualmente tener la oportunidad de mejor capacitación internacional para fiscales, para jueces, para personeros, alcaldes, gobernadores. Ese dinero realmente lo que busca es generar riqueza en materia de desarrollo social y económico. Para eso es la cooperación internacional. Es dinero que llega a las arcas colombianas y se destina a diferentes instituciones públicas y privadas, a organizaciones no gubernamentales, de tal manera que tengamos la oportunidad de entregar nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestras destrezas en beneficio de la comunidad. Jairo, ¿quién vigila esos recursos? ¿Quién le hace control a esos recursos? Porque para nadie es un secreto que estamos en un país con unos altos índices de corrupción. Esa es una de las preocupaciones también de algunos congresistas de Estados Unidos. ¿Cómo velar para que esos recursos se inviertan bien? ¿Quién tiene esa posibilidad de hacerlo? Los recursos en materia de cooperación internacional dedicada a la financiación de proyectos para el desarrollo tiene múltiples fuentes de control. La más importante es que el gobierno colombiano se compromete con la Casa Blanca a entregar a entregar un informe pormenorizado 2 veces al año sobre cuál ha sido la formulación de los proyectos con el dinero que ha entregado en materia de cooperación Estados Unidos. Ese tipo de informes no solamente son temáticos en el sentido de conocer cuáles son los asuntos en materia de política pública que se financian, sino especialmente quiénes son las organizaciones, las personas naturales y los gastos detallados de los gastos que se adelantan. Ese tema es muy importante porque el Congreso de los Estados Unidos no solamente debe velar por la integridad y transparencia en el gasto público que destinan en cooperación, sino especialmente para ver quiénes son las personas que resultan beneficiadas como contratantes, pero también como personal que recibe activamente el conocimiento o los mejoramientos en materia administrativa. Pero en el caso colombiano también son diversas las fuentes que se encargan de el control de esos dineros. La Fiscalía General de la Nación no pierde sus competencias para adelantar investigaciones en materia de lucha contra la corrupción. La Contraloría tiene la capacidad constitucional y legal de hacerle un seguimiento detallado y de exigir información a toda organización, así no sea pública, que tenga dineros de cooperación internacional, porque para efectos jurisprudenciales se considera que son dineros públicos del gobierno colombiano y del pueblo norteamericano. Por eso ellos tienen la facultad de entrar a vigilarlo. Si alguien toca ese dinero, inmediatamente se activa la Procuraduría General de la Nación para un control disciplinario, porque quien tenga dinero o maneje dinero o gestione recursos de la cooperación internacional en Colombia, inmediatamente adquiere momentáneamente, para efectos de esos contratos o de efecto de esos gastos, la condición de servidor público y puede ser disciplinado por la Procuraduría General de la Nación. Ese dinero no es que se vaya a perder, ese dinero no es que no vamos a saber qué va a ocurrir, no señor, ese es un dinero que tiene diferentes controles y uno muy importante, el control político en el Congreso de la República. El Congreso puede exigir rendición de cuentas en todo momento y en cualquier lugar sobre la destinación de estos dineros. Bueno, pues agradecerle al doctor Jairo Libreros. Recordemos, es un analista internacional, experto en materias de seguridad, catedrático de las principales universidades del país. Jairo, muy buenos comentarios, una muy buena charla hemos tenido. Gracias por acompañarnos en el programa Al Aire y que tenga un feliz fin de semana, Jairo. Miguel, muchas gracias. Sabes que para mí es muy importante estar cerca de vos y de tu programa. Te envío un abrazo.